Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para una noticia que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy, 16 de mayo de 2025, tengo algo que contarles que ha sacudido los cimientos del fandom. Algo que muchos soñaban, algunos creían imposible, pero que al parecer, se ha convertido en una realidad. Una bomba que va a explotar en sus corazones. Hoy vamos a profundizar en la noticia que está en boca de todos, bomba Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es una bomba cualquiera, es una noticia inesperada, una de esas que te hace cuestionar todo lo que creías saber del mundo del espectáculo. Agárrense fuerte porque este viaje está por comenzar, un viaje lleno de especulaciones, análisis y sobre todo mucha emoción. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de este canal, o incluso si nos siguen desde hace tiempo pero aún no se han suscrito. Este es el momento. Denle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, chismes jugosos y actualizaciones sobre sus estrellas turcas favoritas. No querrán quedarse fuera de la conversación. Además, suscribiéndose nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen todo el café que necesitamos para mantenerlos informados. Cara guiño. Y ahora sí vamos a lo que vinimos. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente entre estos dos? La pregunta del millón que ha generado más teorías conspirativas que el Área 51. Después de años de rumores, de esperanzas truncadas y de proyectos separados, parece que el destino, o quizás el universo, o tal vez simplemente una muy inteligente y lucrativa estrategia de marketing guiño, guiño, los ha vuelto a unir. Recordemos un poco la magia de Erkencikus. Todos amamos Erkencikus Pájaro Madrugador, esa comedia romántica que nos robó el corazón, la que nos hizo reír a carcajadas con las ocurrencias de Sanem y suspirar con la intensidad de Can. Esa serie que catapultó a Can y Demet a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, una fuerza magnética que traspasaba la televisión y llegaba directo a nuestros corazones, haciéndonos creer que el amor a primera vista era real y que las almas gemelas sí existen. Sanem y Can, esos personajes que parecían hechos el uno para el otro, dos piezas de un rompecabezas perfecto, nos hicieron creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona que te complementa y te entiende sin necesidad de palabras. Y claro, como suele suceder en estos casos, la fantasía se mezcló peligrosamente con la realidad. Los fans, nosotros incluidos, nos dejamos llevar por la ilusión y empezamos a soñar con que esa magia que veíamos en la pantalla se extendiera fuera de ella. Queríamos creer que Can y Demet eran pareja también en la vida real, que su amor era tan auténtico como el que interpretaban en Erkencikus. Elaboramos teorías, analizamos cada mirada, cada gesto, buscando pruebas de ese romance secreto que tanto deseábamos ver. Pero como sabemos, la vida no siempre es como en las telenovelas. Después de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos diferentes, siguiendo rumbos profesionales que al principio, nos dejaron con el corazón roto. Can se enfocó en proyectos internacionales, buscando nuevos desafíos y horizontes en Italia y otros países. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Durante todo este tiempo, los rumores de una posible reconciliación o reencuentro amoroso nunca cesaron por completo. Siempre había alguna foto casual, algún comentario ambiguo, alguna pista sutil que alimentaba la esperanza de los fans, cual combustible para una llama que se negaba a extinguirse. Analizábamos sus publicaciones en redes sociales, buscando mensajes ocultos, señales que nos indicaran que a pesar de la distancia, el amor seguía vivo entre ellos. Pero nada concreto, nada oficial que confirmara nuestros anhelos más profundos. Y entonces, llegamos al 16 de mayo de 2025. El día en que el mundo del fandom turco se puso patas arriba. ¿Qué ha pasado hoy para que estemos hablando de una bomba entre Can y Demet? Pues bien, la noticia, mis queridos canimaníacos, es que van a protagonizar una nueva serie juntos. El grito que acaban de pegar probablemente se escuchó hasta Estambul. Sí, lo han oído bien.
Después de años de espera, de plegarias desesperadas y de promesas de no volver a ver otra serie turca, promesas que todos rompimos, seamos honestos, Can Yaman y Demet Özdemir volverán a compartir pantalla en un proyecto que promete ser aún más explosivo que Erkencikus. La noticia ha sido confirmada por una fuente muy cercana a la producción, alguien que, según nos dice, duerme con el guión debajo de la almohada. Y aunque todavía no se han revelado muchos detalles, lo que se sabe hasta ahora es suficiente para emocionarnos hasta las lágrimas, para hacernos bailar de alegría en medio de la sala y para empezar a sipearlos con más fuerza que nunca. La serie, cuyo título provisional es Alas del Destino, sí, lo sé, muy dramático, pero ¿qué esperaban? Es una telenovela turca, será una comedia romántica con toques de drama y misterio, una combinación explosiva que garantiza risas, lágrimas y mucha intriga. La historia se centrará en dos personajes que se reencuentran después de años de separación y que deben enfrentar juntos un desafío que pondrá a prueba su amor, su lealtad y su capacidad para perdonar el pasado. Según la fuente Nuestra Garganta Profunda del Bósforo, la química entre Can y Demet durante las primeras lecturas del guión fue simplemente increíble, algo que describió como mágica y palpable. Se notaba que la conexión entre ellos seguía intacta, que la chispa seguía encendida, y que estaban muy emocionados de volver a trabajar juntos. Al parecer, las risas y las miradas cómplices fueron la tónica dominante durante esas primeras sesiones, lo que hace presagiar una gran química en pantalla. Pero eso no es todo, mis queridos canimaníacos. Agárrense porque aquí viene otra bomba. Además de protagonizar la serie, Can y Demet también estarían involucrados en la producción. Al parecer, ambos han aportado ideas y sugerencias para el desarrollo de la historia y los personajes, lo que demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de crear algo realmente especial. Esto sugiere que tienen un gran interés en el proyecto y que están dispuestos a darlo todo para que sea un éxito rotundo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, como era de esperarse, la noticia de esta nueva serie ha reavivado los rumores sobre una posible relación amorosa entre Can y Demet. Muchos fans creen que este reencuentro profesional podría ser el detonante para que su relación evolucione hacia algo más serio, que las chispas que saltan durante el rodaje terminen por encender la llama del amor. Y la verdad es que si analizamos la situación desde una perspectiva más amplia, no sería descabellado pensar que algo más está pasando entre ellos. Después de todo, Can y Demet son dos personas muy atractivas, exitosas y con una gran química en pantalla. Además, ambos han estado solteros durante bastante tiempo, lo que aumenta las posibilidades de que estén abiertos a encontrar el amor, y qué mejor lugar para encontrarlo que al lado de alguien con quien compartes una conexión tan especial. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que todo esto podría ser simplemente una estrategia de marketing genialmente orquestada para promocionar la serie. Los productores saben muy bien que la expectación que genera una posible relación amorosa entre los protagonistas puede ser un factor clave para el éxito de un proyecto, que el morbo vende y que una buena dosis de romance fuera de la pantalla puede atraer a una audiencia masiva. Pero seamos sinceros, ¿a quién le importa si es marketing o no? Lo importante es que Can y Demet están de vuelta, y que vamos a poder disfrutar de su talento y su química en una nueva serie. Y si además surge el amor entre ellos, pues mucho mejor. Sería el final feliz que todos hemos estado esperando. Por supuesto, también hay algunas voces críticas que han expresado su preocupación por este reencuentro. Algunos fans temen que la presión mediática y las expectativas del público puedan afectar la relación entre Can y Demet, o incluso arruinar la serie, que la histeria colectiva termine por dañar algo que podría ser muy bonito. Otros, por su parte, creen que esta nueva serie es simplemente una forma de explotar la nostalgia de los fans de Erkencikus, y que no tiene nada que ofrecer en términos de originalidad o calidad, que es solo un intento de repetir una fórmula exitosa sin aportar nada nuevo. Sin embargo, yo creo que es importante darle una oportunidad a este nuevo proyecto. Can y Demet son dos actores muy talentosos, y estoy segura de que van a poner todo su empeño en hacer de Alas del Destino una serie inolvidable. Además, creo que es injusto juzgar la serie antes de verla. Es cierto que la premisa puede sonar un poco cliché, pero estoy segura de que los guionistas y los directores han trabajado duro para crear una historia original y atractiva, que han buscado darle un giro fresco y moderno a los tropos clásicos de las comedias románticas. Y sobre todo, creo que es importante apoyar a Can y Demet en este nuevo desafío. Ellos han demostrado ser unos profesionales muy comprometidos, y merecen todo nuestro respeto y admiración. Así que, mis queridos Can
Y maníacos, prepárense para el estreno de Alas del Destino. Estoy segura de que será una serie que nos hará reír, llorar, soñar y sobre todo, creer en el amor. Y quién sabe, quizás este reencuentro profesional sea el inicio de una hermosa historia de amor entre Can y Demet. Solo el tiempo lo dirá. Pero, mientras tanto, disfrutemos del viaje. En resumen, la bomba del día es que Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a estar juntos en una nueva serie llamada provisionalmente Alas del Destino, una comedia romántica con drama y misterio que promete ser un éxito. Esto ha reavivado los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos, generando aún más expectación y emoción entre los fans. El mundo del fandom turco está que arde. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de emociones. Espero que les haya gustado esta noticia bomba tanto como a mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este reencuentro entre Can y Demet? ¿Creen que surgirá el amor entre ellos? ¿Están emocionados por ver Alas del Destino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no olviden compartir sus teorías más locas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, y a los que no lo son, para que se conviertan. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza y el corazón abierto. Cara guiño.